de la computadora data desde la necesidad que tenía el ser humano de procesar datos. Vean, estamos hablando 2600 años antes de Cristo, un ábaco. Esa necesidad de hacer cálculos, aunque sea arrastrando circulitos, esferas o piedritas, era una necesidad del ser humano inherente. Los incas en sus quipus transmitían información, etcétera, ¿no? La pascalina, luego 1642, Blas Pascal, matemático reconocido, ¿no? 1642, en base a engranajes, desarrolla una máquina que permitía sumar, restar. Leibniz, 1671, ¿no? Por ahí, más o menos, por la época de Pascal, desarrolla la rueda de Leibniz, ¿no? La manivela de Leibniz, que permitía hacer cálculos matemáticos, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, este aparato es el precursor de la calculadora moderna. No es la pascalina, sino la rueda o la máquina de Leibniz. Muchos años después, en 1800, vean cómo la humanidad durmió mucho desde 1670 a 1800, más o menos, en donde, por ejemplo, Babbage fabrica una máquina como esta con varas y con engranajes para hacer cálculo para la trayectoria de la carretera, de la vía que iba a atravesar por tierras de cultivo. Este Babbage, inglés, tenía los planos de una máquina analítica, que sería una máquina parecida a esta, pero programable con ranuras o con barras, ¿no? Entonces hubiera sido la primera máquina o computadora mecánica programable, 1821, dense cuenta. Pero era mecánica, no era electrónica. Recién en 1931, se genera un analizador diferencial electrónico. Era una máquina de escribir con impulsos eléctricos donde el primer componente era bombillas o tubos al vacío. Así surge la ENIAC, primera generación de la computadora. Ocupaba un espacio muy grande. Eran puros tubos al vacío. ¿Qué pasaban? Se quemaban rápido, era muy costosa las piezas para hacer el recambio, etc. La UNIVAC también fue muy conocida. Luego se dio paso a la segunda generación de la computadora, donde en lugar del tubo al vacío se logra fabricar un transistor o un circuito, pero que tenía un encapsulado con una reacción química para generar la compuerta de apertura y cierre. A esto se le llamó el transistor, lo cual marcó una segunda generación. La tercera generación, en 1964, ¿ya? 1964 hasta el 71, fue aquella causada por la incorporación, en vez de transistor ni bombillas, sino circuito, un circuito integrado. Esos chips que ya conocemos ahora surgieron en 1964 al 71. Son pastillas de silicio, un material de compresión a alta temperatura, de arenas, etcétera, y silicio propiamente. Vamos dando paso luego a la cuarta generación, cuando Ted Wolf fabrica por primera vez para una empresa japonesa un circuito integrado con características peculiares llamado microprocesador. Esto se da a partir de 1971 al 81. Vean, y ahí estaría la cuarta generación. Todas nuestras computadoras trabajan con microprocesador, aunque tengan más núcleos. Técnicamente podríamos decir que todavía estamos en la cuarta generación. No es así, porque ya se encontró una nueva manera de hacer procesamiento, y podría ser el procesamiento cuántico. Ahí no hay chips como lo conocemos, sino son circuitos encapsuladores de electrones y partículas subatómicas. Pero para algunos también la inteligencia artificial marcó un hito como quinta generación. Yo no lo creo, porque la inteligencia artificial es una diferencia más de software que de hardware. Entonces, vamos a ver cómo es que la computadora electrónica que conocemos ahora, que fue propuesta en cuanto a su arquitectura por von Neumann antes de los años 50 y tantos, 52, 53, fallece 57, decía, von Neumann, matemático, decía, un ordenador o computadora debería de tener una unidad central de procesamiento que tenga una unidad de control y unidad aritmética lógica. Ted Wolf, años después, 1970 y tantos, 72, desarrolla el microprocesador. Pero vean cómo von Neumann se adelantó tanto e indicó que debería de tener un dispositivo, no llamó circuito integrado, sino un dispositivo debería de tener una unidad de control y unidad aritmética lógica. Y también debería de conectarse a una memoria principal, para que rápidamente pueda, con dispositivos de entrada y salida y una memoria de almacenamiento, atender peticiones de escritura y lectura de un usuario. Esta es la arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura ha evolucionado hasta el día de hoy, pero sigue manteniendo ese principio. Por eso es que vemos nuestras placas mainboard de las computadoras, de las laptops, de los cajeros automáticos, de los servidores, que tienen un lugar donde se va a colocar la unidad de procesamiento.
Ahora, obviamente, los CPUs han evolucionado mucho y no son solamente de un núcleo, sino pueden tener muchos núcleos, ¿no? Y hoy hablamos de que la computadora cuántica no tiene un CPU como tal, ¿no? No tiene una unidad central de procesamiento como un chip de esta manera, sino tiene chip encapsuladores, es decir. Pero bueno, en una computadora electrónica tenemos una mainboard, una placa base, un circuito grande base donde se puede colocar a través de un socket un microprocesador y a través de ranuras o slots, bancos de memoria y conectar a dispositivos como tarjetas gráficos o de procesamiento gráfico. A su vez, tiene una pila que alimenta un circuito integrado llamado chipset BIOS, que es la que tiene el software BIOS para hacer el proceso de boteo. Es un circuito integrado de memoria principal también. Junto con la memoria RAM, la chipset y la memoria caché dentro de los microprocesadores, estaríamos hablando de memoria principal. Esta es la mainboard, vean, ¿y cuántos elementos tiene? Sigue estando en la arquitectura de von Neumann. Si nos centramos en el microprocesador, que es el elemento que pues, es uno de los más relevantes de todo el ordenador, diríamos que es un circuito integrado constituido por unidad aritmética, lógica, unidad de control, registros que son espacios de memoria y buses con memoria caché dentro del encapsulado. Vean como si pudiéramos escanear un microprocesador antiguo con un solo núcleo, tendríamos una unidad de control, una unidad aritmética lógica, registros, unidades de segmentación y circuitos de comunicación interna y unidades de decodificación, etc., ¿no? Esto es un escaneo de un microprocesador clásico con un solo núcleo. Acá tienen un enlace para que puedan ver cómo es que se fabrican los microprocesadores en empresas a nivel mundial, ¿no? Cómo se realizan todos estos, toda esa miniaturización y cómo se impregna esa miniaturización de esquemas dentro del microprocesador que a su vez está empotrado dentro o insertado dentro de la mainboard. El microprocesador es el que realiza todos los cálculos aritméticos lógicos del computador. Componentes, pero todo microprocesador en cada uno de sus núcleos al menos tiene unidad aritmética lógica y unidad de control. ¿Y qué es la unidad aritmética lógica? La que hace todos los cálculos álgebra booleanos, ¿no? Aplica sumas, restas, multiplicaciones y divisiones a una gran velocidad. Vean que hace una iteración, hace repeticiones en gigahertz, que son millonésimas de segundo, hace operaciones lógicas también, como las comparaciones, las condicionales, XOR, NOT, etc., ¿no? Las unidades de control, que son otros componentes que están dentro de todo microprocesador, tiene también un temporizador o generador de tiempos, así como decodificadores de instrucciones. La unidad de control recibe la instrucción, la decodifica, le pasa a la unidad aritmética lógica para que haga todos los cálculos y le marca el tiempo. Le dice, ya vas avanzando, ¿cómo vas? Y eso lo hace a través de su generador de tiempo. Por eso es que nosotros una de tantas métricas de un microprocesador que debemos de revisar y tener en cuenta son los gigahertz, ¿no? Que tantos gigahertz tienen cada núcleo, cómo trabajan sus núcleos, etc. ¿Bien? Controla entonces la ejecución del paso a paso de estos impulsos eléctricos para hacer. En el microprocesador no solamente la unidad aritmética lógica y la unidad de control con los registros, sino también suele tener memoria interna o memorias internas. ¿Bien? Esta unidad aritmética lógica del microprocesador se comunica con la memoria RAM, con la memoria ROM y con los periféricos de salida. Pero también existe, repito, dentro del microprocesador, imagínense que este rectángulo es el microprocesador, incluyendo su reloj, tiene registros, no solo unidad aritmética lógica, sino unidad de control y también registros. ¿Y qué son los registros? Pequeños espacios de memoria donde se almacena temporalmente el dato que está siendo preprocesado o procesado. Hoy en día vemos microprocesadores con varios núcleos. Cada núcleo puede hacer una o alternarse en varias tareas a la vez. Tenemos arquitecturas de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 64 núcleos, de N núcleos. En los comerciales que vemos ahora, los microprocesadores comerciales de Intel, por ejemplo, o AMD, o etcétera, los actuales, podemos ver microprocesadores con 6 núcleos que virtualizan como 10, 8, 12. Bien. Podríamos tener microprocesadores con 8 núcleos. Adicionalmente, estos pueden trabajar y ayudarse para procesamiento con la tarjeta gráfica, que también tiene núcleos. La tarjeta gráfica tiene núcleos más pequeñitos porque son más especializados. Esos núcleos se llaman núcleos CUDA, C-U-D-A. Entonces, si yo tengo un microprocesador con 6 núcleos de 9ª generación, 10ª generación, 11ª generación, y tengo una tarjeta gráfica con una buena capacidad también, puedo juntos tener una buena capacidad de procesamiento. Pero a mí no me hace falta y no me atormenta el hecho de tener una computadora con lo último en capacidad. ¿Por qué? Porque yo me conecto a la nube y puedo acceder a las computadoras más sofisticadas, incluso a computadoras cuánticas, para hacer procesamiento. ¿Bien?
Si me preocupo como persona en tener una laptop de última generación, pues es simplemente porque de repente quiero comprarme pues una computadora última y tengo el presupuesto, pero no es que sea indispensable. Es que necesito tener una computadora con una conexión a Internet para trabajar de repente en la nube con recursos y configurarle servidores a los clientes, servidores a las empresas, hardware bastante robusto para que el cliente y su plataforma pueda trabajar bien. En nuestro caso, nuestro modelo de negocios tiene una plataforma web y móvil que va a necesitar recursos, pero que yo no necesito comprar computadoras, sino saber identificarlo y utilizarlo. ¿Cómo se mide un microprocesador? Si tuviera que lidiar con un microprocesador y ensamblar un hardware servidor, por ejemplo. Mido la memoria caché del microprocesador, que suelen ser los microprocesadores más caros los que tienen espacios de memoria caché o bancos internos con bastante capacidad y rapidez. La velocidad de bus del microprocesador. El socket, ¿qué característica tiene? La miniaturización en nanomicras y la arquitectura, cuántos núcleos y cómo están distribuidos. Vean, todo eso tendría que ver para evaluar realmente un microprocesador versus otro. Los microprocesadores dentro almacenan pequeños datos a través de sus registros o memoria caché, pero poca cantidad de datos, casi nada, pero la hacen para tenerla a la mano. Es como que te doy que hagas una operación 24 más 45. Ese 24 más 45, cuando está haciendo cálculo, está en la memoria, en el registro del microprocesador. Una vez que hago el cálculo y retorno el resultado, también está el resultado primero ahí, en un registro de salida y una conversión, y se pasa a la memoria RAM y luego a la tarjeta gráfica para renderizarlo, y se puede guardar en el disco duro o SSD. Pero si es que no tuviera pequeño espacio de memoria interna llamada registro o memorias cachés, no podría recoger nada para hacer cálculos, ¿no? Es como un jefe que tiene su escritorio donde recibe los expedientes, aunque más allá están sus archivadores donde están sus papeles almacenados. Si no tendría espacio en su escritorio, no podría recibir ni hacer ninguna operación. Entonces tienen dentro pequeños espacios de memoria muy rápidos, por eso son costosos, pero son muy pequeños también, ¿no? Turbo Boost es una característica de los microprocesadores para gestionar muy bien la energía, porque cada núcleo del microprocesador, con su unidad aritmética lógica, registros y memoria caché, consume energía, y no olviden que tenemos que administrar bien la energía, por eso hay muchas técnicas. La memoria principal, fuera ya de hablar del cálculo y el procesamiento, que es microprocesador y parte tarjeta gráfica, pero la memoria principal está conformada no solamente por los registros dentro del microprocesador y memoria caché, sino también por la BIOS y la memoria RAM, que es externa y que saben ustedes que se puede agregar con bancos de memoria. Ya lo veíamos en el diagrama de la placa anterior, ¿no? Acá. Cuando analizamos la placa, decíamos, hay bancos de memoria, vaya, que se pueden agregar acá. Se pueden expandir y esto ayuda a acelerar la computadora porque es parte de la memoria principal. El microprocesador, de hecho, es importante y la tarjeta gráfica también, pero la memoria RAM y una buena memoria secundaria, ejemplo, un SSD, un dispositivo de almacenamiento SSD, hace que todo esto sea muy rápido. ¿Cómo harían que su computadora o un hardware servidor o un servidor en la nube esté rápido, un recurso en la nube esté rápido, teniendo en cuenta que tenga las unidades de procesamiento, registros y memoria caché apropiadas, memoria RAM apropiadas, memoria secundaria apropiadas, ¿no? SSDs y obviamente también una buena tarjeta gráfica. Buses, ¿qué son buses? Todos los caminos que interconectan todos los componentes que hemos hablado antes. Dentro del microprocesador hay buses que interconectan las unidades aritméticas lógicas con la de control, los registros y memoria caché, pero también salen del ámbito del microprocesador y están impregnados o dibujados en la mainboard, camino a la memoria RAM, a la BIOS y a los diferentes dispositivos periféricos que se les puede conectar. Existen tres tipos de buses. Buses de datos, evidentemente envía el dato puro que se va a procesar o que se va a mostrar. Bus de dirección, que tiene el dato de origen y destino, de dónde viene y a dónde va. Puede ir a impresora, puede ir a pantalla, puede ir a dispositivo de almacenamiento, puede ir a microprocesador. Entonces es un bus de dirección. Bus de control, que lo que valida es que si donde va está disponible. Si yo mandé a imprimir y no hay hoja en la impresora, me salta una alerta y eso es por el bus de control. Entonces esos tres tipos de buses son los principales que están alrededor de todos los componentes de una arquitectura de un ordenador. Por ejemplo, el microprocesador se conecta con memoria, con dispositivos de entrada a través de estos buses. Ahí tienen la manera en cómo es que trabaja. Los especialistas en la línea de tecnologías de información, como la señorita que ven al frente, están encargados en centros de cómputo o en data center, si es que esa línea la desarrollan. Lo que harían es conectarse a través de una computadora a gran cantidad de computadoras o hardware servidor
que se pueden ver como una sola, pero la infraestructura es similar. Obviamente, los hardware servidor tienen microprocesadores con mucho más núcleos, hay veces placas en paralelo que pueden tener más microprocesadores, los bancos de memoria RAM más avanzados, etcétera, ¿no? Más, con mayor capacidad, me refiero, etcétera, porque lo que hacen es no atender la petición de una sola persona, sino de múltiples personas a la vez. Eso es infraestructura de servidor, pero el principio sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos hoy en día a nivel mundial? Unimos varios hardware servidor, no solamente de un solo lugar, sino de múltiples lugares en el mundo. A estos centros se les llama data center o centros de procesamiento de datos, e interconectados a través de la red y a través de Internet, con software, mostrarlos como si fuese uno solo. Si yo tengo 100 computadoras, o 10, o 2 computadoras en casa, las puedo interconectar con redes y con software, configurarlas para que se vean como una sola, sumando la potencia de su microprocesador, de su tarjeta gráfica, de su memoria RAM, para poder tener una computadora mayor. A esto se le conoce como clúster de computadores. Más adelante van a llevar cursos donde van a aprender a configurar clúster de computadores. Ahora tienen que comprender qué son. Un conjunto de computadoras interconectadas que a la luz de un usuario se ve como una sola, pero tiene una capacidad tremenda, ¿no? Imagínense un laboratorio de nuestros laboratorios de cómputo de Lupao que tienen 40 o 20 computadoras con una capacidad buena porque son actuales y todas interconectadas a una sola computadora, y allí pueda yo estar haciendo cálculos masivos, ¿no? Cálculos de procesamiento fuertes, renderizado, procesamientos de alta capacidad. ¿Bien? Eso se puede hacer, pero no necesariamente necesito tener las computadoras físicas y cerca. Puedo hacerlo a través de la nube. Este es los data centers de IBM. ¿Bien? Estos data centers pueden ser de empresas como de Google, de Amazon.